Muy buenas a todos, soy Pablo Robles, abogado fiscalista, y en este vídeo vamos a ver el impuesto sobre envases de plástico desde el punto de vista del Departamento de Administración. Es decir, oye Pablo, aquí ha salido un nuevo impuesto sobre envases de plástico, tenemos una ley, tenemos una orden, tenemos una web con preguntas frecuentes, y yo que me dedico a presentar los IVAs, a presentar las obligaciones tributarias y al final pues a gestionar el departamento de administración de la empresa en la que trabajo, pues oye, esto del impuesto de envases, ¿en qué me va a afectar? Pues ese es el objetivo de este vídeo. Entonces, desde ya, una idea muy clara. Importación de envases. No nos va a afectar demasiado. Adquisición intracomunitaria y fabricación sí nos va a afectar. Con esa idea en la cabeza, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esta ley no es casi una ley tributaria. Esta es una ley que declara la guerra. ¿Y a quién le declara la guerra? A un producto en concreto. Es decir, esta ley no tiene por enemigo al plástico en su conjunto, sino que tiene por enemigo a los envases no reutilizables que contengan plástico no reciclado y que se utilicen en territorio español. Ese es el enemigo y por tanto hay que identificarlo. Vamos a ir uno a uno viendo las características de este nuevo enemigo tributario que ha aflorado esta nueva ley. Primero, tiene que ser un envase. Por tanto, si yo me traigo plástico o si yo fabrico plástico para hacer suelas de zapato, eso no es un envase. No queda, por tanto, en el ámbito objetivo de la ley. Otro ejemplo que ya es más igual dudoso. Si yo fabrico café y lo pongo en una cápsula de plástico, pero esa cápsula está diseñada para utilizarse junto al café, eso no es un envase, eso forma parte de la propia mercancía y, por tanto, a efectos de esta ley, no es un enemigo. En esta definición pues hay cosas que son más dudosas y cosas que están más claras, pero bueno, el concepto fundamental es que tiene que ser un envase. Y lo que nos lleva, ¿y qué es un envase? Pues el envase se entiende en sentido amplio, es decir, envase y embalaje. Por tanto, una botella de agua que está en contacto con el agua, con la mercancía, es un envase primario, ¿vale? El primero que tenemos. Luego, si esa botella de agua la agrupo en 6, la hago un pack, eso es un envase secundario. Y si ese pack de 6 lo subo a un palet, lo almaceno uno encima de otro y le pongo alrededor un plástico, ese plástico es un envase terciario. Por tanto, el enemigo es el envase, pero el envase primario, secundario y terciario. La ley también dice, oye, como el enemigo este no nos gusta mucho porque el plástico contamina y el envase de plástico pues le tenemos cierta manía, también voy a gravar productos semi-elaborados, es decir, láminas de plástico principalmente, que se vayan a utilizar para fabricar envases. Es decir, lo grabo en una etapa, digamos, anterior. Antes de que nazca el enemigo ya lo estoy grabando, porque es un producto semi-elaborado, pero ya lo estoy haciendo tributar por el impuesto. Pues bien, primero decíamos que tenía que ser envase. Luego tiene que ser no reutilizable. Es decir, puede haber envases que sean de plástico, pero que sean reutilizables. Por ejemplo, un tupper. Un tupper, que yo utilizo bastantes, es un envase, sí, es de plástico, sí, pero es reutilizable. Y por tanto, no es el enemigo a efectos de esta ley. Lo tercero, tienen que contener plástico no reciclado. Una caja de cartón es un envase, es no reutilizable, pero no contiene plástico no reciclado. Y por tanto, no es el enemigo a efectos de esta ley. Si el envase es de madera, pero tiene una tapita de plástico, esa tapita sí que es el enemigo a efectos de esta ley, ¿de acuerdo? Si el envase es no reutilizable. Es decir, si el envase no es reutilizable, el plástico, enemigo. Si el envase es reutilizable, el plástico, no pasa nada, ¿vale? El tercer punto, que contengan plástico no reciclado. Es decir, si el plástico es reciclado, no pasa nada, no es enemigo a efectos de esta ley. Y por último, que sean utilizados en territorio español. Yo puedo tener un envase que sea no reutilizable, que contenga plástico no reciclado,
pero enviarlo a Francia, o enviarlo a China, o enviarlo a Polonia. Ese envase, como no se utiliza en territorio español, no se sujeta al impuesto. O imaginemos un envase que se destruye o que se daña y no vale para ser utilizado en territorio español. Ese envase tampoco es el enemigo del impuesto. Por tanto, primer paso, tener muy claro cuál es el enemigo. Yo siempre me voy a referir a envases y ley de impuesto a plástico, ley de impuesto a envases, pero está pensando que lo que realmente me estoy refiriendo son a envases no reutilizables que contengan plástico no reciclado utilizados en territorio español. ¿De acuerdo? Lo segundo, ¿cuáles son los hechos imponibles? Son 3. Primero, fabricación de envases. Segundo, adquisición intracomunitaria de bienes, entendiendo por la misma lo mismo que IVA, es decir, cuando una mercancía va de territorio Unión Europea a Península y Baleares, eso es adquisición intracomunitaria. Si no va a Península y Baleares, sino que va a Canarias, Ceuta o Melilla, eso no es adquisición intracomunitaria. Misma definición que IVA. Ojo, porque también se define como adquisición intracomunitaria la adquisición asimilada. Es decir, yo tengo un envase en Francia que me traigo a España. El envase es mío, pero como me lo he traído a España y va a ser utilizado aquí en España, paga impuesto de plástico. Importación. Ahí tenéis la definición, pero la importación no nos va a complicar mucho la vida porque ya hemos, o como ya he adelantado, no va a ser la principal preocupación del Departamento de Administración. Pero para que sepamos las definiciones, si el producto va a Península o Baleares, es decir, empezamos a leer por la derecha, es importación cuando viene de territorio tercero, Canarias, Ceuta o Melilla. ¿De acuerdo? Y cuando va a Canarias, Ceuta o Melilla, es importación cuando viene de cualquier sitio, excepto Península o Baleares. Una cosa fundamental del impuesto sobre envases. Es un impuesto monofásico. Y esto va a tener unas consecuencias inmensas en gestión, en facturación, en presentación de modelos, en todo. Entonces, antes de hablar de lo que supone que sea monofásico, por necesidad tengo que hablar un poco de lo que es un impuesto plurifásico. Y como ejemplo fundamental tenemos el IVA. En el IVA, como todos sabréis, se va agravando el valor añadido de cada uno de los procesos de la cadena de fabricación y distribución. Por ejemplo, un fabricante vende por 100, no tiene ningún IVA soportado porque extrae las materias primas, imaginemos, y ese fabricante, si el IVA es del 10%, para hacer los cálculos redondos, ingresa 10 de IVA. Ese fabricante es contribuyente a efectos de IVA, ¿de acuerdo? Luego ese fabricante le vende al mayorista, ¿vale? Pues ese mayorista habrá comprado por 100 y habrá soportado 10 de IVA. Si suponemos que vende por 250, añade un valor a esa mercancía de 150 y por tanto repercute 25, soporta 10, ingresa un IVA de 15. Ese mayorista también es contribuyente a efectos del impuesto. Lo mismo con el minorista y por último el producto llega al consumidor final que paga por él 330, 300 es lo que vale la mercancía y los 30 son el impuesto que ha sido ingresado previamente por cada uno de los partícipes de la cadena de fabricación o distribución. Y por tanto, todos los miembros de la cadena son contribuyentes a efectos de IVA. Esto es fundamental. En contraposición a esto, tenemos el impuesto sobre envases, que es un impuesto, como decía, monofásico. ¿Eso qué quiere decir? Que se repercute una vez únicamente y solo en el caso de fabricación. Entonces, mirad cómo funciona esto. El fabricante es el que repercute el impuesto al mayorista, ¿de acuerdo? Y lo ingresa en la agencia tributaria. Entonces, el fabricante es contribuyente, porque ese sujeto pasivo sí que se relaciona con la administración. Pero el mayorista que le compra el envase no es contribuyente. Él soporta el impuesto, pero no lo puede repercutir a nadie. Ese mayorista le venderá al minorista, que tampoco es contribuyente y tampoco le puede repercutir a nadie, y ese minorista le venderá al consumidor, que tampoco es contribuyente y tampoco le puede repercutir a nadie. Entonces, ¿quién es el único contribuyente en el impuesto sobre envases? En el caso de fabricación, el fabricante.
En el caso de adquisición intracomunitaria, es contribuyente el que adquiere, es decir, el adquirente intracomunitario, y no repercute a nadie. No hay repercusión del impuesto. Entonces, el adquirente intracomunitario de esos productos, imaginemos, muebles que están envasados en una film de plástico. Vale, pues cuando le venda al comerciante mayorista, esa venta va a ir sin repercusión tributaria. El comerciante mayorista no va a ser contribuyente de nada y no va a poder repercutir nada tampoco, ¿de acuerdo? En importación lo mismo, tampoco hay repercusión tributaria, ¿vale? Entonces, por resumir, fabricación se repercute únicamente en la primera venta y el contribuyente es el fabricante. Adquisición no se repercute y el contribuyente es el adquirente, intracomunitario. Importación no se repercute tampoco y el contribuyente es el importador. Pero ahora la ley, que está redactada de una forma un poco extraña, nos introduce aquí un giro de tuerca y dice, vamos a ver, yo sé que el fabricante le repercute al mayorista, ¿no? El impuesto. Ese mayorista va a pagar mayor importe por la mercancía porque le estoy metiendo un impuesto sobre los envases de plástico. Bueno, vale, eso ya lo tengo claro. El mayorista, cuando le venda al minorista, la ley parece que esté diciendo, el mayorista no es sujeto pasivo, pero yo estoy suponiendo que, oye, si le compra al fabricante y le ha subido el precio, pues el mayorista a su minorista también le subirá el precio. Entonces la ley dice, oye, no hay una repercusión tributaria como tal, pero está suponiendo que hay una repercusión económica, es decir, que yo le estoy cargando a mi comprador el precio del envase vía precio, no vía repercusión tributaria, ¿de acuerdo? Y para mayor lío, a todos estos que compran envases de plástico y no son sujetos pasivos, es decir, no son contribuyentes, los llama adquirentes. Entonces, qué mala denominación, porque nos podemos confundir con el adquirente intracomunitario. Entonces, ahí os he puesto un danger. Cuando la ley dice adquirente, no se refiere a adquirente intracomunitario, se refiere a un empresario o a un consumidor final, a quien sea, que ha comprado un envase y que no es sujeto pasivo, que no es contribuyente del impuesto. Eso es un adquirente a efecto de la ley. En caso de adquisición, más de lo mismo. Lo que pasa es que en adquisición intracomunitaria, como hemos dicho, nunca hay repercusión tributaria. Entonces, todas las repercusiones que se realicen a lo largo de la cadena van a ser repercusiones económicas. Es decir, el adquirente intracomunitario pagará el impuesto sobre el plástico y luego le dirá al mayorista, oye, yo he pagado 1.000 euros de impuestos sobre el plástico, pues te subo el precio 1.000 euros, pero te lo subo vía precio, no te estoy repercutiendo ningún impuesto. Y este mayorista que le compra al adquirente intracomunitario, a su vez, se llama adquirente. El mayorista le venderá al minorista, ese minorista también será adquirente. Y ese minorista le venderá al consumidor y ese consumidor también será adquirente. Por tanto, cuidado con las denominaciones. En la importación, lo mismo. Bien, ¿cuánto se va a pagar de esto? Porque estamos hablando aquí de qué es el enemigo, pero ¿cuánto tributa? La tributación son 45 céntimos por kilogramo de plástico no reciclado que contenga el envase no reutilizable, que parece un trabalenguas, pero no lo es. Al final, como nuestro enemigo es ir a por el plástico no reciclado que haya en los envases no reutilizables, pues eso es lo que estoy grabando. Eso es mi base imponible. 45 céntimos por kilo. Y entonces, si alguien dice, oye, pero esto de reciclado, ¿cómo se acredita? Es decir, yo tengo un envase, puede tener una parte de reciclado, una parte que no, puede ser todo reciclado. Bueno, pues la ley dice, mira, muy fácil, te tienes que gastar el dinero en un certificado. Este certificado es bastante costoso y es una de las críticas muy potentes que se le realiza a este impuesto, pero durante 2023, y esto es lo importante, nos vale con una declaración responsable firmada del fabricante, es decir, o de nuestro proveedor. Por ejemplo, yo le compro los envases a un francés y ese proveedor francés me tiene que acreditar que esos envases que me está vendiendo están hechos en parte o totalmente con plástico no reciclado. Pues esa acreditación únicamente en 2023 se podrá realizar mediante una declaración responsable firmada, que al final es un documento en el que el francés declara que es plástico no reciclado y ya está. Únicamente en 2023. Devengo del impuesto.
Muy fácil. Fabricación, cuando se produzca la entrega o si se producen pagos anticipados en ese momento. Adquisición intracomunitaria, lo que ocurra antes. O bien se produce en el día 15 del mes siguiente al inicio del transporte o cuando se pide la factura. Normalmente yo creo que siempre será cuando se pide la factura, pero ahí la ley te está, digamos, poniendo un tope y decir, oye, no lo voy a dejar a tu elección. Pues si no pides la factura, tú imagínate, envía la mercancía el 15 de enero. Pues oye, si el 15 de febrero aún no has expedido la factura, aún así ese 15 de febrero ya se debe en el impuesto. No puedes jugar con el devengo. Y en importación, cuando se liquiden los derechos de importación. ¿De acuerdo? Gestión del impuesto. Esto es quizá la parte que más nos interese porque es la que va a condicionar las obligaciones formales y fiscales que tengamos. Va a haber dos grandes grupos. Primer grupo, fabricantes y adquirentes intracomunitarios. Aquí es al departamento de administración de la empresa al que le va a tocar la carga administrativa y las obligaciones formales del impuesto. Vamos a repasar cuáles son estas obligaciones. Lo primero, estos hechos imponibles se van a liquidar mediante el modelo 592. Pero, ojo, porque este modelo 592 va a funcionar de una forma muy particular. Los fabricantes tienen que presentar tantos modelos como establecimientos tengan. Por tanto, si yo tengo un establecimiento en Madrid y otro en Alicante, un modelito por cada uno de los establecimientos. Los adquirentes únicamente presentan un modelo para todas las adquisiciones en territorio península y Baleares, ¿vale? Territorio de aplicación del impuesto. Periodicidad misma que el IVA, normalmente trimestral, si soy gran empresa, mensual. Claro, aquí la ley dice, ostras, esto del impuesto sobre el plástico, ¿cómo controlo yo los envases que se fabrican, los que se adquieren? Esto es un caos. Pues efectivamente. Entonces, ¿qué nos obligan? Nos obligan a llevar un registro de existencias, es decir, de envases de plástico. Este libro es diferente para fabricantes y para adquirentes. Para fabricantes es bastante más complejo. Los fabricantes realizan una contabilidad de ciclo completo, lo que quiere decir que contabilizan la fabricación, pero también las salidas, las destrucciones, los envíos y, por tanto, en un momento del tiempo determinado, el registro de existencias es un reflejo real de cuántos envases de plástico tiene la empresa. ¿De acuerdo? En caso de fabricantes. Adquirentes intracomunitarios no es así, es mucho más fácil y únicamente se registran las entradas y luego salidas o destrucciones. Ya está. ¿Cuál es el plazo para llevar este registro? Tienes que meter todos los apuntes al mes siguiente en el que se produzca el devengo. Si el devengo se produce en enero, los metemos normalmente en febrero. Pero durante el primer semestre de 2023, es decir, de enero a junio del 23, me dan la posibilidad de todos esos apuntes ponerlos en julio del 23. Julio. ¿Por qué? Bueno, pues porque al principio va a ser un poco caótico y dan ese pequeño margen. La presentación es siempre electrónica, vía agencia tributaria. Es una especie de mini SI, un poquito en esos términos. Y por tanto, ya sabemos que vamos a tener que presentar modelos y vamos a tener que llevar un libro de registro de existencias. Pero si somos fabricantes, vamos a tener que presentar un modelo por cada establecimiento y llevar un libro de existencias por cada establecimiento también. Entonces, claro, a mí me tienen que identificar de alguna forma si yo soy fabricante, si soy adquirente, si tengo varios centros de fabricación y todo esto, ¿cómo se controla? Con la obligación de registrarse, es decir, te das de alta, que muchos de vosotros ya os habéis dado, en el registro territorial correspondiente. ¿Cómo me doy de alta? Tengo que darme tantas altas, como establecimientos tenga si soy fabricante y un alta si soy adquirente. Y si hago las dos cosas, tengo que hacer todas las altas. Es decir, puedo tener 2 establecimientos donde fabrique y además adquirir productos intracomunitarios. Si hago eso, pues tengo que hacer 3 altas. ¿De acuerdo? Por cada alta me dan
un código de identificación del plástico, que no va a ser mi NIF junto con unas siglas, como es el NIF-IVA, nada que ver. Va a ser un código donde se identifique qué actividad hago, entendiéndose por actividad, fabricación o adquisición intracomunitaria, y qué establecimiento tengo. Si soy fabricante, me darán tantos códigos de identificación del plástico como establecimientos tenga, y si soy adquirente, me darán uno, ¿de acuerdo? Y como decía antes, es importante entender que estos son como murallas chinas. Entonces yo tengo que ver, si soy fabricante, cuántos establecimientos tengo. Y por cada uno de los establecimientos tengo que tener un código de plástico, un libro de existencias, una inscripción al registro y un modelo 592. Para otro establecimiento, lo mismo. Y si soy adquirente, lo mismo para las adquisiciones intracomunitarias. ¿De acuerdo? Entonces tengo que identificar en cuántos supuestos estoy y darme de alta en tantos como me exija la normativa. Segundo gran grupo, el de los importadores. Los importadores van a ser los que carguen con todas estas obligaciones, pero no lo van a hacer con declaraciones periódicas, lo van a hacer liquidando el impuesto en aduanas. Por tanto, como la aduana ya es un control suficiente para ver los envases que entran a territorio español, los importadores no van a tener que presentar modelos periódicos, no van a tener que darse de alta en nada y no van a tener que llevar libro de registro de nada. Por tanto, si la empresa importa envases de plástico, el problema no es del departamento de administración, el problema será del importador, es decir, normalmente el transitario o el agente de aduanas. No será nuestro problema. Beneficios fiscales que contempla la ley. Están redactados de forma un poco extraña, porque yo aquí he puesto dos categorías, pero no son las que vienen en la ley. O sea, estas categorías las he hecho yo para vuestra mejor comprensión. Hay unos beneficios fiscales que son técnicos, porque recordemos, el enemigo del impuesto son envases no reutilizables que contengan plástico no reciclado y que se utilicen en España. Por tanto, si ese es el enemigo, a ver, si yo envío el envase fuera de territorio español, ya no se utiliza en España. Por tanto, no es que me esté beneficiando fiscalmente nada, es que realmente es una exención técnica, digámoslo así. Si se destruye el envase, pues tampoco se puede utilizar en España. Si se devuelve para su destrucción al proveedor, tampoco se está utilizando en España. Otro curioso, si el envase no está diseñado para entregarse junto a la mercancía, realmente la ley lo llama envase, pero ¿eso hasta qué punto es un envase? Aquí se pone el ejemplo de la agencia tributaria de invernaderos, de plásticos que se utilizan para pintar las paredes, es decir, para cubrir un trozo de pared mientras estás pintando el otro lado, o para cubrir los muebles. Pues eso no parece ni que sean envases, ¿verdad? A efectos de la ley. Luego, envases que tras modificarse puedan ser reutilizados. Bueno, claro, es que si pueden ser reutilizados ya no son el enemigo. Y también ciertos tipos de plástico que iban a ser utilizados como envase de plástico no reutilizable, pero que finalmente no se destinan a ese uso, por tanto, pues tampoco son el enemigo. Y luego tenemos otro digamos, grupo de beneficios fiscales que sí que son exenciones o beneficios fiscales en sentido estricto. Es decir, estos sí que son envases no reutilizables de plástico no reciclado que se utilizan en España, pero que no están sujetos al impuesto, bueno, o que están exentos, o que hay una deducción, hay un beneficio fiscal, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son? Tenemos 4 grupos. Primero, productos sanitarios. Segundo, pinturas, tintas, lacas y adhesivos que se incorporan a envases. Tercero, productos agrícolas y ganaderos. Y cuarto, hay una pequeña franquicia de 5 kilos al mes, tanto para adquisiciones como para adquisiciones intracomunitarias e importaciones, que es una pequeña franquicia de 5 kilos. Porque, bueno, si no llega a ese límite, pues está exento porque las obligaciones formales superan igual la recaudación o, digamos, los costes administrativos son más gravosos que la recaudación. Cosa importante, ¿cómo se aplican los beneficios fiscales? Tenemos dos formas. Si yo presento el modelo 592, que recordemos será porque soy o fabricante o adquirente intracomunitario, los beneficios fiscales se aplican en las propias autoliquidaciones. La ley se hace un lío y empieza a configurar supuestos de no sujeción, de exención, de deducción. Al final, todo está hecho para que si presentas modelos, pues o bien
si el beneficio fiscal cae en la autoliquidación, lo restes, y si cae en un periodo posterior, te lo deduzcas. Entonces, bueno, es una cosa técnica, pero no va más allá. Segundo supuesto, ¿qué pasa si no presento autoliquidaciones? ¿Cuándo es esto? Cuando soy importador, pero también, y súper importante, cuando no soy nada. Es decir, cuando yo compro un envase y yo no soy contribuyente, ni soy sujeto pasivo, ni soy nada. Que es lo que la ley llamaba, recordad, adquirente. No adquirente intracomunitario, sino mero adquirente, o sea, que ha comprado un envase. Vale, pues esa persona que ha comprado un envase y por tanto ha pagado su impuesto sobre plástico porque a su vez el proveedor lo habrá ingresado a Hacienda, esa persona luego dice, oye, yo es que este envase lo voy a utilizar para productos sanitarios o para uso agrícola, devolverme el impuesto, que eso tiene un beneficio fiscal. Vale, pues para esa persona, para ese adquirente, se articula el modelo A22. ¿Vale? Entonces, 592 para fabricantes y adquirentes intracomunitarios, A22 para importadores y adquirentes, ¿vale? Es decir, compradores no contribuyentes. Como veremos, las obligaciones de facturación están muy relacionadas con la posibilidad de pedir devolución mediante el modelo A22. Entonces, imaginemos que un fabricante repercute el impuesto al primer adquirente, ¿de acuerdo? Recordemos que este era el único supuesto de repercusión tributaria del impuesto. En este supuesto va a haber que hacer constar en la factura obligatoriamente información sobre los envases de plástico. O en la factura, o como os pongo ahí, mediante un certificado. En la diapositiva yo siempre pongo certificado porque está siendo la forma más habitual de hacer constar estos datos. Se emite una factura normal y corriente y luego se adjunta un certificado. Esa es la operativa habitual que está siguiendo casi todas las empresas. Por tanto, fabricante que repercute siempre tiene que hacer constar estos datos. Y luego tenemos los casos en los que el adquirente a su vez vende al minorista. Imaginémonos, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿tiene que poner en la factura algo? Es decir, yo le he comprado a un fabricante, él me repercute el impuesto, yo lo he pagado y yo a su vez le vendo a un minorista. ¿Pongo en la factura alguna mención? La ley te dice que no, salvo que te lo pida el minorista. Si tu comprador, si el adquirente te pide esa información, lo tendrás que poner. ¿Por qué te podrá pedir el adquirente que le pongas esa información? Pues porque o bien va a enviar el envase fuera del territorio español, o porque lo va a utilizar para fines sanitarios, o porque querrá resarcirse del impuesto. Porque si no te pide esa certificación, él no tiene forma de probar ese impuesto de envases que ha pagado. Pues esta es la lógica en todos los casos. En la adquisición intracomunitaria, como únicamente, como aquí no hay repercusión, pues en principio no hay obligación de poner nada en la factura ni de emitir ningún certificado, salvo que mis clientes me lo pidan. Entonces, si los clientes me lo piden, lo tendré que poner. ¿Por qué me lo va a pedir el cliente? Mismo caso que antes, porque va a pedir la devolución. Entonces, alguien pensará, yo que soy adquirente, ¿no? Que no tengo nada que ver con este impuesto, que no soy contribuyente, ¿me vas a obligar a pagar el impuesto y luego, mediante un modelo tributario, solicitar la devolución? Ostras, es que me estás convirtiendo casi en contribuyente porque me estás obligando a presentar modelos periódicos, ¿no? Para evitar esto, la ley prevé el siguiente mecanismo. Tú, que eres adquirente, le puedes comunicar a tu proveedor que ese envase que le compras lo vas a destinar a un fin farmacéutico, médico, sanitario, etc. Entonces, tu proveedor no te tiene por qué repercutir el impuesto, ¿de acuerdo? Vía tributaria o vía precio, vía económica. Es el mecanismo que prevé la ley para evitar que el adquirente tenga obligaciones formales. El problema aquí, ¿cuál puede ser? Que la declaración que hace el adquirente sea incorrecta. Pues bien, en estos casos, como el proveedor se puede proteger y decir, oye, pues yo mi política es repercutir siempre el impuesto o cobrar siempre el impuesto, y si luego alguien tiene que pedir la devolución, que la pida porque yo no me arriesgo, claro, eso
cargaría al adquirente de obligaciones formales innecesarias. Entonces, lo que dice la ley es, mira, tu proveedor no le repercutas el impuesto y si la declaración que te hace el adquirente es falsa o es inexacta, vamos a por él, le sancionamos a él. Entonces, el proveedor se libera así de esta responsabilidad tributaria. Eso sí, se tiene que guardar las declaraciones de los adquirentes justificando por qué aplica el beneficio fiscal en la venta. Una vez llegados a este punto, nuestra pregunta es, ¿qué hago? ¿No? O sea, vale, ¿cuáles son los pasos a dar ahora que sé que tengo esto encima de la mesa? Pues lo primero que tengo que ver es en qué supuestos estoy. Si estoy en el supuesto de importación, bueno, pues en principio no voy a tener muchas obligaciones formales, se va a encargar el que liquide los impuestos en aduana, nunca será el departamento de administración, y únicamente tengo que ver si tengo que pedir devoluciones con el modelo A22. Si no tengo que pedir devoluciones, porque ya en aduanas me lo consiguen dejar exento, pues ya está. Y yo, si la empresa vende ese envase que ha importado, en principio no tiene que poner nada en la factura, a no ser que el adquirente se lo pida. Por tanto, en principio, facilito. No hago nada, A22 si pido devoluciones, facturas nada, a no ser que el cliente me lo pida. Adquisiciones intracomunitarias. Como veis, aquí he puesto un cuadro de alguien sudando, porque ya aquí nos empezamos a asustar. Aquí sí que hay obligaciones tributarias que van a afectar muy directamente a los departamentos de administración. Lo primero, liquidar modelos periódicos, el 592, llevar el registro registrarse en la oficina territorial correspondiente y llevar el libro de registro de existencias. Que recordemos que el libro de registro de existencias es el facilito, no es el de fabricante, que el de fabricante es más difícil. Como yo soy adquirente intracomunitario y tengo que liquidar por los envases de plástico que me vende un francés, un alemán o un portugués, le tengo que pedir la información. Le tengo que decir, oye, a partir del 2023, en la factura o en como quieras, me tienes que dar la información de los, pues lo que hemos dicho antes, ¿no? De los kilogramos de plástico no reciclado que contiene el envase no reutilizable. Dámelo porque si no, no puedo liquidar. Y como adquirente intracomunitario, yo no repercuto el impuesto. Por tanto, en principio, no pongo ninguna información en la factura, a no ser que mi cliente me lo pida. Fabricación. Si fabrico, es el peor supuesto. Tengo que ver cuántos establecimientos tengo, me tengo que dar de alta por cada uno de los establecimientos, tengo que llevar un libro, registro de existencias por cada uno de los establecimientos, que además es el libro de ciclo completo, y es más complicado que el de los adquirentes intracomunitarios. Y además repercuto el impuesto, entonces tengo que hacer constar en mis facturas toda la información sobre los envases de plástico. En fin, si soy fabricante, como veis, las obligaciones formales son muy amplias. ¿Por qué? Ostras, porque soy el fabricante del enemigo, o sea, yo soy el que produzco el enemigo tributario de este impuesto. Estoy fabricando justamente envases de plástico no reutilizables hechos con plástico no reciclado. Entonces, claro, estoy produciendo el enemigo, me fulen a obligaciones formales, ¿de acuerdo? Y por último tenemos el adquirente, que el adquirente no es nada. O sea, el adquirente es simplemente el que compra un envase de plástico. Por tanto, en principio nada. Si tengo que pedir la devolución, tendré que hacer el modelito A22. Y si yo compro el envase y a su vez se lo vendo a otro y ese otro me pide que le ponga en la factura la información sobre los envases de plástico, se la tengo que poner. Si me lo pide, se la tengo que poner. Pues bien, como hemos dicho, lo primero es un checklist. Oye, ¿yo qué hago? Importación, adquisición intracomunitaria, fabricación o adquisición a secas. Pum, me veo los supuestos. Lo segundo, si estoy en un supuesto en el que tengo que pedir información, pues oye, pedir información a proveedores sobre los envases y claro, conviene, si esa información la tengo que solicitar sí o sí, pues en los contratos que vaya haciendo con los proveedores poner una cláusula contractual por la cual me la tengan que facilitar, porque si no, no puedo liquidar. Y en los contratos que ya tenga, intentar modificarlos introduciendo esta cláusula. Si yo compro al proveedor plástico reciclado, ya sé que voy a tener que tener una certificación que me acredite este plástico reciclado, pero durante 2023 me dejan que únicamente sea una declaración responsable. Por tanto,
tengo que pedirle al proveedor, oye, hazme un documento, que le puedo hacer yo el borrador, diciéndome que esto es plástico reciclado, o tantos kilos, y me lo firmas. Y claro, lo que todo el mundo estáis haciendo ya, que es adaptación de sistemas internos, informáticos, etc. Y ya por último, reflexiones finales y aspectos prácticos. Bueno, pues esto es un poco resumen de lo que hemos dicho. Yo soy trabajador de un departamento de administración, ¿yo qué tengo que hacer? Importación, facilito. Adquisición intracomunitaria y fabricación, aumento de carga de trabajo. Claro, a partir de 2024, el tema de acreditar que un envase contenga plástico reciclado va a ser más difícil, porque ya no nos vale con la declaración responsable, como hemos dicho antes, ya tenemos que tener el certificado, y el certificado es bastante más caro. Por tanto, esto o lo modifican o tenemos un problema a partir del 2024. Otro problema muy habitual es, oye, ¿y yo cómo sé cuánto pesan los envases terciarios que me envía un proveedor alemán? Pues nadie lo sabe. Entonces, pues es información que mucha gente estáis estimando o estáis solucionándolo de la mejor forma posible. Es cierto que la ley esto no lo ha tenido en cuenta. Plazos con los que contamos. De momento, nos tenemos que haber inscrito ya o inscribirnos en el registro territorial hasta 31 de enero de 2023. A partir de ahí tengo que llevar mi libro de registro de existencias, que lo tengo que llevar mes a mes, pero durante el primer semestre, acordaos, puedo hacerlo todo en julio de 2023. Y por último, puedo durante 2023 acreditar el contenido de plástico no reciclado de los envases mediante declaración responsable del fabricante, pero tengo que tener en la cabeza que a partir de 2024 esto no va a ser así. Y ya por último, una reflexión final que un poco nos hemos hecho algunos compañeros leyendo esta ley y viendo cómo funciona es, oye, aquí no se está discriminando a los fabricantes de envases extracomunitarios y comunitarios frente a los nacionales, porque si yo soy una pyme y me quiero comprar envases de plástico, le compro a un fabricante, no tengo que hacer nada, él se encarga de todo y yo no tengo ninguna obligación formal. Pero si le compro el envase a un alemán, ostras, me tengo que dar de alta en el registro, tengo que presentar modelos, tengo que llevar un libro de registro de existencias, por tanto, problemón. Y si le importo el envase a un chino, el problema no lo tengo yo como departamento de administración, pero lo tiene mi compañero, el que está liquidando los derechos de arancelarios y de aduanas. Por tanto, claro, ¿en qué medida esto influye en el derecho a la competencia o algún tema comunitario o de discriminación frente a operadores nacionales? Pues bueno, ahí está el tema. Desde luego, mucha gente que compre poquito, pero más de 5 kilos, pero imaginaos que yo al mes compro 20 kilos de envases, pues dirá, oye, pues para hacer una adquisición intracomunitaria y meterme en este follón, se los compro a la sociedad Pepe, que me los vende y yo no tengo que hacer nada. Esa es un poco la reflexión final. Muchas gracias a todos por haber visto este vídeo. Igual hay dudas porque evidentemente esto es un tema nuevo y hay que ir resolviéndolas. Las que tengáis, si queréis, me las hacéis llegar a este correo que es el de siempre, perrobles@larraurimarti.es. Si hay muchas dudas, haremos un webinar. Es decir, si me infláis a dudas y son todas comunes, pues sí, haremos un webinar para tratarlas. Si son más concretas, pues os las resolveremos por correo o veremos cómo lo hacemos para cada uno de vosotros. Nada más por mi parte, muchas gracias a todos.